Así es, las historias de Sri Sri Radharaman Charan Das Dev es una historia que es absolutamente espectacular. Hay pocos Vaishnavas que han estado en este mundo de los cuales podemos hacer una visión paralela frente a su gloria, a cómo han desarrollado los lilas y a lo espectacular que esto ha sido. En mi juventud temprana, Radhe Radhe, Cristian, Radhe Shyam. En mi juventud temprana, paralelo a los estudios que hice de Bhagavad Gita y de textos esotéricos, del esoterismo tanto europeo como el esoterismo oriental, digamos, para ponerlo todo dentro de un marco. Siempre me sentí sumamente atraído por las historias de los místicos. Muy pocos, y creo que siendo sincero, Radhe Radhe Ashok, Radhe Radhe, gusto de verle. Siendo sincero, las historias de los religiosos, de los líderes religiosos, nunca me fueron muy interesantes. De hecho, siempre me declaré Radhe Radhe Shakidasi, Radhe Shyam. Siempre me declaré una persona antirreligiosa. Y cuando digo antirreligioso no me refiero a que simplemente no sigo ni seguí religiones, pero las combatía abiertamente. Siempre he tenido ese espíritu rebelde al status quo, pero al mismo tiempo que combatía las ideas religiosas, al mismo tiempo estudiaba y enseñaba yo lo que aceptaba, las verdades de los místicos. Eso siempre le tuve un respeto tremendo. Y obviamente era difícil encontrar pares, es difícil encontrar pares del misticismo. Normalmente los místicos crean una línea o se desarrolla una línea de misticismo a través de ellos que termina lamentablemente en religiones. No podemos decir que el Maestro Jesús era cristiano, ¿verdad? Él no era cristiano, él fue un místico que a través de su palabra y su vida, de sus enseñanzas, su forma de práctica espiritual, se desarrolla una tradición que conocemos hoy en día como el cristianismo. Ahora, ustedes saben, he explicado en muchas ocasiones que el cristianismo que se practica hoy en día y el cristianismo real de Cristo, de Jesús, eran temas diametralmente opuestos. El verdadero cristianismo era un sistema espiritual en el cual se entendía que Dios era solamente uno. Solamente hay un Dios, no hay muchos dioses. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende espiritualmente, no religiosamente, espiritualmente. Se entiende como Dios es Swayam Bhagavan. Es la suprema personalidad de Dios. Este es Dios. Dioses menores, mal dicho dioses, son entidades poderosas, suprahumanas, superior a los seres humanos en cuanto a poder, inteligencia, vida, longevidad, inteligencia. Pero no son Dios. En la historia de la Biblia y en las historias de las mitologías del mundo, cuando estudiamos las mitologías de diferentes pueblos, incluso los textos sagrados de diferentes culturas, entramos y nos damos cuenta que ahí se están hablando de ciertos caracteres que tienen ciertas cualidades. Dentro de las religiones del mundo podemos llamar religión, podemos hablar del budismo
aunque a los budistas no les gusta que le llamen religión, porque es justamente lo opuesto, pero es religión en el sentido de que masas, miles y millones de personas alrededor del mundo lo practican. Entonces, en ese sentido se puede llamar religión. Buda también fue una persona rebelde al sistema. De hecho, Buda terminó envenenado. Así el final de Sócrates, así el final de Jesús, así el final de muchos grandes maestros. Porque para ser un iluminado tienes que ser un rebelde de alma. Una persona que vive en el letargo no puede iluminarse. Porque para iluminarse hay que cuestionarlo todo, incluso el nombre que mi madre y mi padre me han dado. Hay que cuestionarlo todo y tener la fuerza, tal como el maestro Descartes tuvo, de romper los propios esquemas que hemos vivido, lo que nos han dicho que somos y lo que creemos que somos, todo hay que votarlo. Nos han dicho que somos hombre, mujer, que somos chilenos, chilena, alemán, europeo, hindú, chino, japonés, judío, cristiano. Nos han dicho tantas cosas. Pero son esos dichos, es esa filosofía, esa información que nos han entregado desde nacimiento como un lavado cerebral, ¿es real? ¿Es lo que realmente Dios predispone para nosotros? ¿O es la invención de un par de personas que se hicieron con el poder social, cultural, religioso y nos enseñan y entonces estamos adoctrinados a pensar de cual o tal forma? Entonces todos los valores que nos han instaurado, todos son valores sociales, culturales, que se desarrollan por tiempo y circunstancia. Hoy en día la cultura de India, que ha sido influenciada en gran parte por las invasiones musulmanas, tiene una forma de ver la mujer y el hombre que no es como se veían antaños en las eras anteriores. La ética y moral han cambiado. ¿Qué decir la ética y moral de los musulmanes? Es un tema totalmente diferente y de los cristianos también es diferente. Hay ciertos temas de fondo en la espiritualidad, no en la religión, en la espiritualidad hay temas de fondo que conectan. ¿Por qué? Porque las grandes verdades son verdades únicas y trascendentales para todos, ¿verdad? Entonces, para no volverse un místico, uno tiene que afrentarse a sus propios demonios, enfrentarse a sus propios demonios, enfrentarse a sí mismo, mirarse al espejo y decir, ¿qué soy? ¿Por qué tengo que ponerme Botox? ¿Por qué me tengo que teñir el cabello? ¿Por qué tengo que hacer esto y por qué tengo que hacer lo otro? ¿Quién dice lo que está bien? Que ocupar el cabello de una forma, que vestirse de esta forma o de la otra. Todas estas preconcepciones son preconcepciones que alguien humano ha inventado. ¿Es esto la preconcepción o la información o la forma que Dios quiere que nosotros sigamos? Seguramente no. Porque las personas que han creado todas estas leyes sociales, mundiales, cultura, economía, religiones y política, es gente que en realidad no conoce a Dios y que está muy lejos del camino a la divinidad. ¿Mm? Porque en las últimas centurias, las religiones que han hecho simplemente tratar de amasar feligreses, porque las personas son energía. ¿Mm? Ahí podemos, y vamos a hablar de forma transversal, podemos hablar de las diferentes iglesias que se conocen o religiones.
Algunas explícitamente, otras más de forma más educada, tienen una confrontación, tienen una visión opuesta de las otras religiones. Los musulmanes quieren destruir a los cristianos y al cristianismo. Quizás no lo dicen en la Corán, en el Corán, pero es lo que hacen. Que hablar de los hindúes. A los hindúes les han hecho cada problema en India. Cosas tales como en una de las últimas invasiones musulmanas a Brindavan, fue hace un par de cientos de años, el rey daba una rupia a los musulmanes que trajeran cabezas de Vaishnava, o sea, cabezas de devotos. Con Sika pagaban una rupia por cabeza. Y hay gente que ganó mucho dinero. Imaginen la brutalidad. Los cristianos en las cruzadas, los cristianos cuando llegaron a Latinoamérica, a las Américas, a África. ¿Qué hablar? Entonces las religiones han creado todo esto. Ahora, esto no es lo mismo que el mensaje de sus profetas o de sus maestros. Hay que diferenciar las cosas. Pero quienes realmente pueden leer y entender el mensaje de los maestros son los místicos, no son los seguidores de la religión. Porque esos religiosos fueron los mismos que mataban a los indígenas en Latinoamérica, que mataban a los hindúes en la India bajo la ocupación inglesa, ¿verdad? Y así podemos nombrar y nombrar y nombrar colonizaciones religiosas, culturales religiosas. Entonces, las personas que están siguiendo el status quo son personas que nunca ven el trasfondo porque están dentro de una burbuja. De como todos piensan, yo pienso. Pero los místicos nunca hicieron eso. De hecho, el príncipe Siddhartha, quien finalmente fue conocido como el Buda, 2500 años atrás, él estaba listo para ser rey. Estaban las ofertas de princesas maravillosas, el reino estaba listo, el dinero del mundo lo tenía un reino más grande que lo que podían alcanzar sus ojos, tenía todo listo. Pero él dijo, no, espérate un poco. Esto es lo que hizo mi papá, es lo que hizo mi abuelo, es lo que hicieron todos en mi familia desde que tenemos historia, pero ¿y por qué tengo que hacer esto? La ley decía no puede salir de los límites del palacio, que era gigante. La ley decía, ¿y qué él hizo? Ir en contra de la ley, salir de los límites del palacio, a espalda de los guardias, que sería la policía o los militares de hoy en día, y fue a ver lo que había allá afuera, y cuando se encontró con la verdad, la ilusión se rompe, y vio la verdad. Hay sufrimiento, la gente está muriendo, la gente vive en ignorancia, no son todos lindos y perfectos como él y en palacio. De hecho, el rey, su padre, a todas las personas que envejecía la echaba de palacio, para que Siddhartha nunca viera a esa gente. No viera gente fea, no viera gente vieja. Y eso es lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, ¿verdad? Por tratar de ser buenos ciudadanos, buenas personas, nosotros cerramos los ojos a la verdad. La verdad es como, por ejemplo, no decirle a las personas cercanas que tienen que dejar de comerse a los animales. Nosotros estamos conscientes del sufrimiento y del karma, pero por ser buenos, entre comillas, cerramos los ojos y no decimos nada, que no queremos molestar. Y entonces estamos manteniendo un status quo. Los místicos nunca hicieron eso. El Maestro Jesús cerró los ojos frente al templo y todo el comercio brutal que había, la prostitución espiritual que había. No. ¿Qué hizo? Con un garrote fue, con un palo fue, y a golpe los tiró fuera del templo. ¿Sí o no? Es el camino del místico. El religioso diría, yo les voy a perdonar sus pecados con un diezmo semanal.
Una vez a la semana vengo a pedir dinero y ustedes se libran de sus pecados en la próxima vida o quizás Dios los va a perdonar. Se van a limpiar de sus pecados, karma kanda. Hagan esto y entonces yo los recompenso. No, Jesús no se vendió. El maestro Buda, en contra de toda la tradición brahmínica, de los brahmanes y de la tradición védica, que estaba completamente contaminada en su tiempo, él también le hizo frente y cambió el mundo. Obviamente le costó la vida al final, pero lo hizo igual. Entonces nosotros, en el camino al misticismo, no podemos ser cobardes a decir lo que hay que decir. Y mucho menos ser cobardes en nuestra posición. Hace pocos días fue Ekadashi y les voy a contar una historia. Era el día de Ekadashi y yo en Ekadashi ayuno. Hago mediodía ayuno completo, Niryal, y luego a las 6 de la tarde rompo el ayuno con una dieta de Ekadashi liviana de frutas. Solamente frutas y comer muy liviano. ¿Por qué? Porque si uno no controla la mente y no controla el cuerpo, la práctica espiritual es un chiste, es un circo. La base de la práctica espiritual es el control mental. Y para el control mental hay 4 principios regulativos. No comer animales, no intoxicación, drogas, alcohol, cigarrillos, tabaco, nada. Vida sexual regulada, lo que quiere decir, si tengo vida sexual es con mi esposa y la mujer es con su esposo. Y evitar todo tipo de juegos de azar. ¿Qué significa esto? Juegos de azar es un tema amplio. Es todo aquellos que ponen nuestra mente en otra frecuencia, en otro rollo. Obviamente, vez en vez y paulatinamente uno va cortando, uno puede darse tiempo de ocio, digamos. A veces necesario para que la cabeza no explote. ¿Ya? Cuando no hay entrenamiento de sadhaka, todo debe ser paulatino, al igual que dejar de comer animales debe ser paulatino, no lo puedes hacer de un día para otro. Tiene que ser paulatino para que el cuerpo, la mente se vayan adaptando a ese proceso. Con la entretención y con las distracciones sin sentido, es lo mismo. También uno tiene que hacerlo de forma paulatina hasta que sea natural. Y entonces uno lo practica con gozo. Venía de Ekadasi entonces. Y aquí la familia de mi esposa tenían un evento aquí. Entonces me pidieron que participara en el evento y bueno, y dije, hoy día no puedo. Hoy día estoy ayunando y hoy día voy a estar encerrado en la habitación leyendo y meditando todo el día hasta las 6 de la tarde. Después de eso puedo hacer algo, si es que hay que hacer algo, pero nada especial como jugar, no sé, deporte o cualquier cosa, no voy a hacer nada. El día de hoy para mí es sagrado y hoy día ayuno, así que cuéntenme como que hoy día no estoy. Obviamente con educación uno puede decir las cosas y decir algo así. Porque más allá, y esto es importante, más allá de quedar bien con quien sea, mi responsabilidad primera y última es con Krishna. Cuando actúo bien con Krishna, estoy actuando bien con el universo entero. Entonces a veces ciertos códigos sociales de hoy en día, 2023, 2022, 2040, 2050, o de hace 1000 años atrás, si es que están en armonía o no conmigo, en cierta forma, da igual. Porque ninguna de las actividades, ¿sí?, que me pidan socialmente cumplir hoy en día me van a entregar ni prema, ni bhakti, ni Krishna. Ni tampoco son actividades que me están ayudando en mi proceso espiritual, que están alivianando mi karma o que están ayudándome a progresar en mi verdadero progreso, que es mi progreso interno.
No me están ayudando en nada. Entonces mi primera prioridad tiene que ser siempre mi sadhana. Esa es mi primera prioridad. Y cuando estoy en contacto con aquellos que están durmiendo, que están en el letargo, obviamente siempre uno tiene que tener respeto, ¿verdad? Pero cuando hay cosas que hay que decir, hay cosas que hay que decir igual. ¿Mm? Y cuando hay momentos que hay que ausentarse, hay momentos que hay que ausentarse. No por muy tradicional que sea, si yo estoy viviendo en Chile, estoy en el sur, y me están invitando a ver cómo matan un cabrito para ponerlo ahí en un palo asado, yo no voy a ir. Por mucho que sean amigos o la familia de quien sea o el presidente de Chile, no voy a ir. Y cuando me digan por qué, les voy a decir por qué. Porque un Vaishnav es un representante del maestro, y el maestro es Dios. El maestro es representante de Krishna. Entonces, si no voy a decir nada, entonces mantengo silencio, ¿verdad? Y me retiro. De lo contrario, estoy dando espacio a que esas cosas sigan sucediendo y sigan tomándose como normal, cuando no son normales. ¿Mm? Cuando no son normales. Entonces en el camino del misticismo tenemos que estar preparados. El camino del misticismo no es un camino de ser mamífero. Digamos, tener una tremenda manada, ¿eh? Y les vamos a caer bien a todos. El principio reptiliano de sobrevivencia, juntarse en grupo. No, el camino del misticismo es de estar solo. Vayan, el vayan es solo, es personal. Kirtan es una experiencia grupal que se hace con quién, con diferentes Vayananandis, con Vaishnavas, que practican Vayan y que cantan los santos nombres de Dios. Y cuando eso se encuentra, entonces podemos estar juntos y juntos servimos y cantamos. Y ese canto tiene poder. En este momento, por ejemplo, yo soy bendecido con que mi maestro espiritual se manifiesta como mi Shiksha Guru, mi guru instructor. ¿Cómo está manifestado? Está manifestado en Ashok, en Omi, en Saki, en Cristian, en Hila, en Filomena, en Inés, en Loreto y en Juan, que debe estar mirando también. Quienes están presentes y los que van a mirar a futuro. Todos ustedes son mi guru, que está manifestado. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo que yo tenga extra inspiración a seguir estudiando, a seguir cantando, a estar aquí en este momento hablando de Krishna, recordando a los Vaishnavas, a los sadhus. ¿Verdad? No hablo solo, estoy con ustedes. Entonces ustedes me están ayudando a que los tiempos en que yo no estoy haciendo vayan personal, estoy haciendo vayan con ustedes. Entonces ustedes también son expansión de mi guru. Son mi Shiksha Guru, mi guru de instrucción, que me hace recordar y me hace leer estos temas para tener que repetirlos frente a ustedes. Pero esto es todo un truco de Krishna. Para yo seguir practicando y practicar más y tener posibilidad de servir. Y cuando ustedes sirvan a sus hermanos, cuando hacen seva para sus hermanos, es lo mismo. Sus hermanos son la expansión de su Shiksha Guru. Algunos tienen y algunos no tienen la formalidad de tener un guru a nivel físico, de conocerlo físicamente,
Pero el guru es trascendental porque el guru es Nitai. Todos saben quién es Nitai. Ahí está. Nitai en algún momento se manifiesta y se va a presentar. Pero la instrucción está ahí. Si ustedes están cantando los santos nombres, si están ocupando el japa mala, meditando, entonces ya están ahí. A lo menos hay que hacer 4 rondas diarias. Los que quieren progresar tienen que hacer a lo menos 16 rondas diarias. 4 rondas para no hundirse del todo en el lodo. 16 rondas es para estar con la cabeza fuera del lodo. Sobre 48 rondas diarias comienza el lila. Ahí comienza a abrirse la flor de loto de la espiritualidad. Ahí es cuando se abre, cuando se comienza recién a tener conciencia, y en esa conciencia trascendental comienzan a haber experiencias. Pero al mismo tiempo, no es un tema de cuántas rondas canto o cuántas rondas no canto. Puedo cantar todo el día rondas mientras voy manejando, mientras estoy lavando la loza, los platos, mientras estoy cocinando. Pero cantar japa no es así. Hacer canto de Harinam sí puedo hacer en cualquier situación, momento y espacio, pero el cantar japa no. El cantar japa es estando concentrado, 100% en el santo nombre. Eso es japa. Entonces, en términos de japa, ¿cuántas rondas son necesarias? Algunas van a decir 64, otros dicen 16. Lo más básico son 16 rondas diarias. 64 es la base del canto de japa para un Vaishnava, pero en realidad no son ni 16 ni 64. Es la atención que se pone con el santo nombre. Si uno canta el santo nombre sin ofensas, solamente al momento de cantar el nombre Krishna, deberíamos caer en éxtasis, manifestar los sattvika bhavas. Entonces, en ese caso, no pudiéramos cantar nuestro japa caminando en la calle o manejando, porque imagínate, estás manejando y dices Krishna y entras en bhav. ¿Qué pasa con el vehículo y contigo? Producirías un mega accidente. Y como muchos piensan que jamás van a llegar ahí, porque posiblemente algunos no van a llegar ahí, al menos esta vida, entonces se dan la oportunidad de hacerlo, pero eso es Namaparad. Porque dentro de los santos, de las aparadas de las ofensas al santo nombre también está la ofensa de cantar el santo nombre y no estar atento al canto. Uno debe estar atento, porque en algún momento va a caer una gota de gracia y debemos atraparla en ese momento. Por eso nuestra vida es de cantar constantemente. Porque cuando uno está cantando pero concentrado, entonces la conciencia está conectada y llega un momento que Krishna va a poner los ojos sobre uno. Puede ser hoy día, más tarde puede ser mañana, puede ser 1.000.000 de vidas. Depende de uno, de cuánta fuerza tiene uno en el llamado. Cuánta fuerza pone uno en el llamado. ¿Cuánta fuerza hay que poner? Toda la fuerza. Toda la fuerza y sin temer. Hay que poner toda la fuerza. Porque lo primero que vamos a recibir va a ser inteligencia. Para saber cómo actuar y cómo desarrollarnos. Después vamos a recibir visión. Vamos a ver. Vamos a entender lo que no entendíamos antes. Vamos a abrir el Gita, el Bhagavatam y los textos, el Granta de la filosofía, y vamos a entender en profundidad. Lo que no quiere decir memorizar,
Son dos cosas diferentes. En el mundo occidental está esa idea de memorizarse los versos y todo esto. Es importante, pero al mismo tiempo no. Hay que entender, hay que ver, hay que orar, implorar por esos ojos de divinidad, de cuando uno lee poder ver lo que está sucediendo ahí, que se abra el lila. Eso es lo que debemos preocuparnos, no de memorizarnos las cosas. Obviamente hay ciertas cosas que memorizar, ciertos mantras, pranams, villas, gayatris. A medida que los vamos recibiendo, obviamente, no los podemos sacar de un libro y pensar que tenemos los mantras. No, esto tenemos que recibirlo directamente de quienes lo recibieron, de su gurú. Pero lo más importante, familia, es abrir los ojos y ver. La primera parte del bhakti, de la práctica, está conectada a escuchar, ¿verdad? Shravanam se traduce como escuchar, pero es un concepto, y como es sánscrito, es un concepto amplio. Significa absorber. Y uno absorbe la filosofía y el conocimiento a través de las palabras de aquellos que saben, a través de la lectura que escriben aquellos que saben, ¿verdad? Con eso nosotros recibimos, absorbemos y nos impregnamos de esa gran fuerza. El segundo paso, y todos estos pasos son al mismo tiempo juntos, van juntos. Me refiero a que el segundo paso no deja de lado el primero. Todos se van uniendo finalmente y se crea una mega estructura espiritual, que somos nosotros. El segundo paso al que uno se dirige es esa Kirtanam, el canto. Y por Kirtanam no solamente cantar los santos nombres, en Japa, en Kirtan, pero Kirtanam se refiere a hablar de estos temas. Como uno recibe información y tiene información veraz, y uno entiende la información, entonces ahora uno puede entregar también, hablar a los demás. Y no es necesario de tener un canal de YouTube famoso o ser un gran orador. Uno puede hablar con los amigos, con la familia. De una forma relajada, de una forma simple, pero eso también es ayuda. Por eso hablamos lo que hablamos en la sesión pasada. Entonces eso es Kirtanam. Es hablar, glorificar, hablar de las glorias, del Vaishnavismo, de los sadhus. Al estudiar, por ejemplo, la historia de Sri Sri Radharaman Charan Das Dev, es tan fantástica que nosotros podemos hablar de estas historias con cualquier persona. Cualquier persona va a quedar realmente, wow. O van a decir, pero ¿cómo es posible? Alguna reacción va a dar la historia de los santos, de los sabios. Se puede conversar en estos temas, se puede hablar, investigar. Una de las cosas que yo investigué cuando inicié todo el tema investigaba mucho sobre veganismo y vegetarianismo, sobre pruebas, leía sobre pruebas científicas que avalaran el vegetarianismo, ¿sí? Desde dónde viene el cáncer, estudios interesantes que hablan de la conexión entre el cáncer y el consumo de carnes rojas, estudios interesantes que hablan de la alterosclerosis y en la consumición de carne y de huevos. Hay muchas cosas así interesantísimas. Y eso yo lo estudiaba. Porque quizás no podía hablar del Srimad Bhagavatam, no hablar de la filosofía en completo. Todavía esto estaba como una semilla, aún no estaba expandido. Pero había otros temas que sí podía, de los que sí podía hablar. Y entonces
en aquellos tiempos organicé muchos movimientos vegetarianos y veganos. Estaba recién la semilla del vegetarianismo y el veganismo en Chile. Y obviamente en Santiago, en cierta forma, las cosas inician en capital en todas partes del mundo. Y ahí hicimos muchos movimientos sobre ese tema. En ese tiempo trabajé con un par de amigos que a través del vegetarianismo comenzaron a cantar los santos nombres y a leer el Gita también. Y hacíamos una agrupación llamada Ten Conciencia. Entonces íbamos el primer sábado del mes, algo así, ya no recuerdo, esto fue hace sobre 20 años atrás. Íbamos a la estación Universidad de Chile, afuera de la estación Universidad de Chile, del metro, ahí en Santiago, en el Paseo Humada, y imprimíamos 5.000 volantes en colores, con información sobre este tema y algunas fotos que eran reales. Fotos de los mataderos, de cómo realmente los animales viven ahí y cómo los matan. Entonces entregábamos esto a toda la gente. Toda la gente que venía saliendo del metro, flyer. Mucha gente nos respondía por email en ese tiempo. Teníamos un grupo de MSN Groups, Ten Conciencia, MSN Groups. Todo esto desapareció, obviamente, muchos años atrás. Y así, marchas, manifestaciones para hablar sobre estos temas. Entonces uno siempre puede ver la forma de cómo uno puede ser un agente de luz dentro de esta realidad. Cómo uno puede hacer algo bueno. Porque de lo contrario, cuando uno se queda, entonces las olas de Mahamaya, del mundo material, comienzan a golpear hasta que nos va a derribar. Y esa es la historia de mi vida, en realidad. Siempre estar en el lodo. Y por la gracia del Sri Sri Radheshyam, uno puede ponerse de pie y seguir avanzando. Entonces, también es una tarea que todos deberían tomar y pensar. Bueno, si yo estoy aprendiendo y estoy practicando, ¿por qué yo no le entrego esto a los demás? Debería entregarle esto a los demás. ¿Sí? Sri Jagadbandhu Prabhu, un gran Mahapurush que fue paralelo a Bhargava, primer maestro de Sri Ramdas Baba y Maharaj. Él decía, un hombre de verdad es aquel que sirve a los demás y después come él mismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si realmente queremos ser Vaishnavas, nosotros tenemos que entregar Kripa, la bendición de este conocimiento a los demás. Sí. Porque ese es el Yuga Dharma de Sriman Mahaprabhu, Sri Nitai y Sri Advaita Acharya, del Panchatattva y su asociado. El Yuga Dharma es Sankirtan, cantar los santos nombres, y como el Sankirtan es entregar los santos nombres que los demás puedan acceder a este conocimiento. Prabhu Jagadbandhu dijo una cosa interesantísima. Dijo que el Kali Yuga terminaba alrededor de 500 años después de la aparición de Sriman Mahaprabhu. Han pasado 500 años, 505, 510 años, algo por ahí, desde la aparición de Sriman Mahaprabhu. En palabras de Sri Jagadbandhu, nosotros deberíamos estar terminando este Kali Yuga. Y recuerdan cuando les dije que en Kali Yuga, luego de Sriman Mahaprabhu, está la predicción de que entramos en un mini Satya Yuga. Y ese mini Satya Yuga está liderado por el Sankirtan Harinam. Esta oscuridad que se está viviendo, según Jagadbandhu, debería caer pronto. Y lo que va a liderar el mundo va a ser la superconciencia divina. Va a durar 10.000 años y luego el Kali Yuga vuelve a su curso natural para terminar la sesión y
se entraría entonces al Satya Yuga, la era de oro, tras la aparición de Sri Kalki Avatar. Pero yo les digo algo, ese sería un Satya Yuga para la gente, donde las cosas se arreglan políticamente, económicamente, socialmente, donde habría una mayor conciencia universal, etc. Pero ni en el Satya Yuga, ni en el Dvapara Yuga, ni en el Tetra Yuga, ni en el Kali Yuga, las masas han sido de buscar la iluminación y buscar a Dios. ¿Cuándo apareció Hiranyakashipu? No en Kali Yuga. Con Sri Nrsingadev y el Lila, no en Kali Yuga. ¿Y quién era Hiranyakashipu? El rey del mundo, tan poderoso que ni los devatas de los planetas superiores podían hacerle frente, nadie lo pudo parar. Tuvo que aparecer Sri Hari personalmente para mandarlo al inframundo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos en Satya Yuga, van a existir igual líderes demoníacos y la gente va a estar inclinada a la oscuridad más que a la luz. Yo les voy a revelar algo. ¿Saben cuándo comienza el Satya Yuga en nuestra vida? Desde el mismísimo momento que comenzamos a cantar el santo nombre. Ahí inició el Satya Yuga. Nosotros vivimos la era dorada, la era de Gaura, Gauranga dorada. Nosotros estamos en la era dorada, en el corazón y en la conciencia. Cuando decidí bautizar este grupo como Gaura Sangha, era exactamente por eso. Que cada persona que entre, entonces va a recibir los santos nombres, va a recibir el conocimiento y va a ser parte de la efulgencia dorada. Gaura significa del brillo del lustre dorado como el oro. Nosotros estamos viviendo el Satya Yuga en nuestro corazón, en nuestra conciencia vivimos la era dorada. Tenemos conocimiento, sabemos quién es Dios, sabemos cuál es nuestra misión de vida, sabemos cuál es el nombre de Él, cómo se ve, cómo vive, qué hace día a día. Podemos tener experiencia directa de Dios. Y tanto así que hasta podemos decir no nos interesa a Dios, queremos Krishna. Así de elevada es toda esta filosofía y todo lo que estamos compartiendo y viviendo aquí. Entonces, era dorada queda pequeño frente a todo lo que tenemos. Realmente debemos sentirnos sumamente afortunados por todo lo que hemos vivido, por bueno o por malo, ¿sí? Que se vea externamente. Todo ha sido una gran bendición porque finalmente hemos llegado al camino que hemos llegado. Todo lo que pasó en tu vida, por bueno o por malo, es una bendición porque ahora estás aquí en conciencia. Todo lo que me ha pasado, lo que he hecho, por bueno o por malo, pido disculpas en cada meditación, disculpas por todo el daño que yo he podido hacer, pero también doy gracias por todo lo que ha sucedido. Porque para bien o para mal, las cosas que han sucedido han dado un resultado. Y ese resultado es que estoy cantando los santos nombres con fe y con devoción. Entonces todo ha sido todo en nuestra vida ha sido un laberinto de experiencias ilusorias. Tal como los sueños, cuando estamos durmiendo, cuando soñamos, vemos un monstruo y corremos con todo lo que tenemos, corremos de él, porque si nos atrapa o nos muerde, nos va a matar. Pensamos eso, pero tan pronto como despertamos nos decimos, fue toda una pesadilla, ni el monstruo existía, ni la casa encantada existía, ni yo estuve corriendo porque estoy aquí mismo, en este mismo lugar donde me acosté, en la misma cama, sigo aquí. Nada sucedió, nada existió, es todo una gran ilusión.
Entonces, cuando nosotros realmente despertamos, nos damos cuenta que todo es una gran ilusión. Y eso es lo maravilloso de todo. Que finalmente todo nos ha llevado a los pies de Sri Sri Radhe Shyam, Sri Guru Vaishnava y el Granta. Qué fortuna, qué felicidad, qué afortunados somos. Soy y ustedes también. De diferentes partes del planeta están ahí, escuchando sobre todo esto, mientras que otras personas están afligidas por lo que sucede mañana. Y nosotros en este momento, espacio, estamos en nuestra conciencia puesta en la eternidad. A lo menos estamos experimentando el Parabrahman en este mismísimo momento. Si es que en su corazón sienten expansión, sienten superconciencia, están experimentando el Parabrahman. Es el estado de nirvana. Pero si en su conciencia están viendo y realizando Krishna y sus juegos, travieso que es, que Krishna es un travieso, es Kanai, Kanaya. Si están experimentando eso, entonces han pasado incluso el nirvana, moksha, todo eso ya lo pasaron a nivel conciencia. Lo que resta ahora es mantener esa conciencia, que esa conciencia se mantenga a lo largo del tiempo, que por lo demás el tiempo no existe, es todo presente aquí y ahora. Si nosotros mantenemos esta conciencia divina, en 10 minutos, en 20 minutos, en 1 hora, en 2 horas, mañana, pasado, el mes que viene, y mantenemos esta conciencia, entonces estamos en ese estado que el Buda llama la iluminación. Ahora, la iluminación del Buda es diferente a la iluminación del Vaishnava. La iluminación del Vaishnava es ser consciente de su real identidad espiritual. Mi real identidad espiritual, entonces, Manjari, Svarupa. Mi forma trascendental, de eterno seva y danza con Radharani y su grupo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar a eso? A través de la gracia de Sri Guru, Guru Tattva, Nityananda, Ananga Manjari, Nitya Vrindavan, Srimati Radharani. Desde ahí, de esa forma, desciende la verdad trascendental. Y nosotros vamos a recibir esa forma trascendental. Y paso a paso, cuando ustedes vayan haciendo pequeños esfuerzos, porque en realidad los esfuerzos que hacemos en este mundo material son tan pequeños, todo esto se va a revelar, se va a ir revelando, y Krishna, en la forma trascendental del Guru Tattva, Sri Nitai, va a buscar la forma de entregarte esa información. Justo lo que necesitas saber, o va a manifestarse en el corazón de forma perfecta, que esas son muchas de las experiencias, o van a encontrar justamente el texto, tiempo y espacio donde está hablando, pero esa información va a llegar cuando tiene que llegar. Nitai lo hace posible, porque no hay nada imposible para Dios, porque Dios es ilimitado, no tiene fronteras ni códigos que le limiten, no está limitado a una realidad 3D como nosotros. Amplitud, profundidad, espacio, no son cosas que a Él le afectan. Él está en todas las dimensiones y al mismo tiempo ninguna. Él está dentro de nosotros y fuera de nosotros, está en la piedra, está en el computador, está dentro de ese teléfono, en cada célula, en cada átomo que compone todo. Está Dios en su plena y suprema conciencia. Entonces, desde ese punto, obviamente, todo se puede revelar en el corazón de forma perfecta. Y esto es lo más importante de todo lo que podemos estudiar
del Vaishnavismo y de los maestros, los acharyas, es justamente lo que se manifiesta en el corazón de ellos. Más importante, cuando los Vedas terminan, inicia la sabiduría de los Puranas. Cuando la sabiduría de los Puranas terminan, inicia la sabiduría revelada, que solamente los maestros pueden abrir y desclasificar para nosotros. Vilap Kusumanjali. Estudiamos aquí. Hicimos 10 sesiones, creo, donde estuvimos leyendo sobre esto. ¿Cuál es realmente la raza que hay allá? ¿Cómo ellos viven en su cuerpo Manjari? En el Manjari Svarup, frente a la suprema verdad, Krishna. ¿Cómo se entregan? ¿Cómo viven ahí? ¿Cómo se ve todo eso? Lo recibimos a nivel intelectual a través de los textos, pero luego lo podemos recibir y realizar a través de nuestro bhajan. De nuestra meditación, Smaranam. Y todo esto se revela en el corazón. Y uno lo puede ver, uno lo puede experimentar. Entonces, cuando esas experiencias suceden, se desarrolla Shraddha. El primer paso de Shraddha es, ¿qué significa Shraddha, Ashok? A ver. Sakidasi. Shraddha es fe. Fe. Shraddha es fe, pero no es la fe material que nosotros tenemos. Tengo fe que me va a ir bien y después nos va mal y uno llora. Tengo fe en... es que me va a salir un negocio y no funciona, ya, mal. No. Shraddha es fe, pero trascendental espiritual. Cuando inicia, no termina. No se rompe ni se destruye, ni tampoco disminuye. Shraddha es eterno. Entonces, cuando uno tiene el primer paso de Shraddha, como todo en el campo material, en el campo espiritual, todo es trascendente y es grande y elocuente, se va expandiendo siempre, como la naturaleza de Radha y Krishna, ellos siempre están en expansión, cada vez son más maravillosos, cada día más maravillosos. ¿Cómo puede ser? ¡Qué maravilla! Esa es la naturaleza trascendental de Radha y Krishna. Y como Shraddha está conectado a Radha y Krishna, nuestra fe espiritual también se expande. Entonces el primer paso de Shraddha es que Shraddha uno lo adquiere a través del estudio de los textos. El estudio de la filosofía produce, entrega Shraddha en primera instancia. Entonces uno estudia qué dijo Raghunath Das Goswami, qué escribió Jiva Goswami, cuál es su... Obviamente no podemos ser expertos en todo porque incluso hay textos que no están disponibles ya. No lo podemos saber todo en cuanto a textos, pero podemos estudiar las bases, entender de qué se trata. ¿Qué escribió Rupa Goswami? ¿Qué escribió Sanatana Goswami? ¿Qué escribieron nuestros maestros? ¿Cuál era la filosofía de Bore Baba? ¿Cómo él practicaba? ¿Qué dijo Ramdas Baba? ¿Escribió algo? ¿Qué dijo en sus conversaciones? ¿Hay alguna compilación de conversaciones de él? ¿Katá? Todo esto lo tenemos que ir aprendiendo paso a paso. Y mientras más tiempo le dediquemos mejor, porque nadie, ni yo, ni ustedes, ni nadie, tiene la fecha de cuándo va a morir. A lo mejor mañana yo no estoy y esta es mi última conversación. Si Krishna así quiere, que así sea. Yo feliz me voy. Ahora.
En cuanto Krishna, Radharani disponga, entonces uno tiene que estar listo. ¿Qué felicidad más grande pudiera ser recibir kripa de esa forma? Kripa sida, porque almas como yo no tienen capacidad de ser sadhanas siddhas, ni mucho menos ser un nitya. Pero por kripa, por la misericordia de Swamiji, de Sri Radha, quizás yo también puedo alcanzar la perfección. Quizás yo también puedo llegar al Nitya Vrindavan y cantar Sí, y sí. danzar y servirles. Pero Sí. mientras estoy acá, entonces tengo que esforzarme porque no sé cuánto tiempo me queda. ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda? ¿Quién sabe qué nos toca en la próxima vida frente al karma? A lo mejor ahora estoy haciendo las cosas bien, pero ¿qué hice antes? A lo mejor fui una buena persona, un buen padre. Iba todos los fines de semana a comprarle vacas y no sé, chuletas a mi familia para que comieran bien. O sea, yo le estaba maldiciendo desde el inicio de su nacimiento a mis hijos. Yo le hice un daño tremendo. Comer vaca es uno de los pecados más grandes que existe. Se dice que aquel que mata o come una vaca va a tener que nacer, reencarnar. ¿Cuántos pelos tiene una vaca en el lomo? ¿Qué clase de padre pudo haber sido yo? Mejor no ser, si no tengo nada que entregar. ¿Eh? Entonces uno piensa que hace las cosas bien, pero en realidad no las hace bien. Te dicen que está bien, ¿quiénes? Los líderes demoníacos te dicen, oh, está bien, súper bien. Claro, porque con esa vida de estar bien te estás yendo directo al infierno, tú y los tuyos. Y por infierno no hablo solamente de ese lugar lleno de llamas y sufrimiento y demonios torturando gente, que también existen, se llaman patalas. Un día quizás podemos hacer un seminario sobre ese tema, pero les digo, es un tema que hay que venir con el estómago vacío. Y después de cantar 64 rondas, porque es pesadísimo lo que ahí sucede. Pero está escrito, están los textos védicos, está ahí todo escrito en los Puranas. Bueno, pero, ok, yo me acuerdo más o menos lo que hice en esta vida. Al menos yo fui un demonio en esta vida. Sigo siendo un demonio, estoy tratando de salir de ahí. Pero ¿qué hice en mi vida pasada? Y antes, y antes, y antes. A lo menos calcula unas 4 millones de vidas que tuviste. ¿Cómo te comportaste? ¿Cuánto karma hay escrito ahí? Bueno y malo. Y si estamos en ignorancia, más malo que bueno. Entonces, ¿sé yo cuánto tiempo me queda? Y si no me queda mucho tiempo, en la próxima vida, ¿qué me toca? ¿Eh? ¿Voy a tener el orgullo de decir, voy a nacer como un Vaishnava porque canto el Mahamantra y esto y lo otro? No, eso es orgullo. Incluso grandes Vaishnavas han tenido que renacer dentro de las especies animales. Para simplemente aprender que el orgullo no es la forma. Uno siempre tiene que sentirse caído, siempre tiene que realizar que dependemos. Obviamente me esfuerzo cada día, pero dependo de la gracia de Dios, no de mi fuerza porque soy potente, porque soy bacán, porque soy especial. No, no soy especial, no tengo nada de especial. Me esfuerzo, eso es diferente. Y hay que hacerlo con humildad, pero con garra. Como no sé cuánto tiempo me queda, uno dice, sí, bueno, estoy joven, mira, tengo 41, mi abuela vivió hasta como los 300 años, todos en mi familia han sido longevos, han vivido sobre los 90 años. Entonces, claro, me quedan como 50 años más para adelante. Pero el karma también está ahí. Los accidentes suceden. No hay que tener una mentalidad de quinceañero, de que no me va a pasar nunca nada. Los accidentes suceden. Cosas suceden alrededor nuestro. Miren nuestra propia historia. Gente que hemos conocido de pronto no está.
Yo mismo he tenido gente, amigos que ya no están. Y amigos que uno dice eran los únicos centrados que teníamos en el grupo de amigos. Y justamente ese que era trabajador, que ayudaba a su familia, que era centrado, que no era un tiro al aire, ese justo el que no está ahora presente aquí, en este mundo. Entonces uno nunca puede pensar que uno tiene todo amarrado, no se puede amarrar. Uno tiene que saber que uno es frágil, que este cuerpo es frágil, que nuestra salud es frágil, que nuestra inteligencia es frágil. Entonces cuando uno tiene tiempo de lucidez y de salud como la que estamos viviendo, hay que ocupar el tiempo. Porque todo lo demás no sirve de nada y cuando lleguemos al final nos vamos a sentir decepcionados. Trabajé tanto y ¿qué hice? ¿Para qué? ¿Qué logré? Muchos padres trabajan toda la vida para darle una buena vida a sus hijos y terminan en un asilo de ancianos. Es una cosa que es indescriptible. ¡Qué brutalidad! También se entiende que a veces los hijos también tienen que hacer su vida y a veces es insoportable el estado de salud de los padres y tienen que tomar decisiones. No juzgo, pero a lo que voy es que el karma funciona así. Tú no puedes programar cómo van a venir las cosas. No es posible. ¿De dónde vienen las bendiciones? Si las bendiciones vinieran de mi propio esfuerzo, yo pudiera volar, yo pudiera hacer tantas cosas que no puedo. Las bendiciones vienen de Dios y tengo que aceptarlo de esa forma. Y de esa forma voy a mantenerme humilde, voy a mantenerme activo. No yo, porque yo no soy Dios. Los únicos que creen que pueden controlar las cosas y que están por sobre Dios son los demonios. Yo puedo tener todos los defectos del universo, pero demonio no quiero ser. ¿Sí o no? Entonces nosotros desde que comenzamos a cantar el Santo Nombre, nosotros entramos en una conciencia dorada, en una conciencia expandida, en una conciencia lumínica. El estar en el canto del Santo Nombre y relacionar nuestra vida frente a eso, entonces hace que nuestra vida sea una vida dorada, una vida de amor, una vida de trascendencia, una vida que importa, una vida que vale la pena, una vida que es amorosa, una vida que es bella, una vida que es poética, una vida como Dios quiere que la vivamos. Dios no quiere que estemos sufriendo por el karma y tontera. No, quiere que seamos plenos. Pero esa plenitud está siempre y cuando estemos en nuestro propio ambiente, en nuestra propia realidad. La mayoría de la gente está viviendo un estado de letargo. Pero cuando uno comienza a tener conciencia, tiene que ver las cosas y trabajar para eso. Y todo lo demás se va a dar, todo lo demás se va a entregar. Hay que tener fe en el proceso, hay que tener fe en que Dios está detrás de todo. Y cuando entramos en el Dharma, en el Paradharma, no cualquier Dharma que hacer, en el Paradharma, en el supremo de todos los caminos, que es caminar hacia Radha y Krishna, hacia Dios, entonces tenemos que saber que todo el universo, los devatas, los que realmente entregan comida y no comida, los que entregan la abundancia o no, Mahalakshmi, ellos van a estar de nuestro lado. Porque estamos haciendo lo que debemos hacer y por sobre todo estamos haciendo algo que ni siquiera ellos pueden hacer. Ni siquiera los devatas, los dioses, pueden hacer el camino del Vaishnava, que es un camino heroico. Estamos en un mundo perverso, lleno de muerte, lleno de enfermedad, lleno de gente podrida. Aún así nos levantamos y caminamos. Mahavira, grandes héroes, todos los Vaishnavas, que pese a todo en contra, hemos salido a flote igual y caminamos. Pese a todo el lavado cerebral que nos han hecho desde la infancia, que el hombre llegó a la luna, que esto y lo otro, todo mentira. El adoctrinamiento religioso político, todo mentira.
Y aún así nos hemos levantado cuando todos duermen y podemos caminar. Jai Ho. Los Vaishnavas son héroes, Mahavira, grandes héroes del Kali Yuga. Y somos nosotros los que vamos a levantar Kali Yuga. ¿Qué creen? ¿Que Elon Musk va a ayudar? ¿Va a hacer algo? Nadie puede si están en la ignorancia, por mucho ilusión material que tengan, dinero, papelitos de color verde o color azul, da lo mismo. En la ignorancia no puedes ayudar a nadie, no tienes nada que entregar. Nosotros tenemos que entregar, nosotros tenemos mucho para entregar. Nosotros debemos entenderlo así. Tenemos que ver la realidad, esa es la realidad. Nadie puede ser orgulloso de sus talentos. Un doctor puede decir, no, bueno, si te enfermas yo te voy a salvar, no Dios, vas a venir a mí igual. ¿Y quién creó la inteligencia? ¿Quién te dio la inteligencia? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿Tú inventaste la inteligencia en un laboratorio? No. Esa inteligencia viene de Dios porque todas las cualidades vienen de Dios. ¿Sí o no? Poder en esta vida caminar unos pasos como Vaishnavas es la máxima bendición que tenemos. Y realmente es el único sentido que hemos hecho en toda nuestra vida, en todas nuestras vidas anteriores. Todo lo demás es ilusión. Que venga un pajarito y me diga cuán orgulloso está del nido que ha construido con unas varas de madera que recolectó durante el invierno o durante el verano para el invierno, yo le digo qué bonito, pero no me sorprende. Para los dévatas la vida de cualquiera no es sorpresa. Los dévatas en su gran conciencia nos ven igual que los animales, los perros y los gatos. ¿Hay un gato que sea más orgulloso porque es gato blanco o gato negro? No. ¿Y porque le salieron 9 crías o le salieron 4 crías? No. Hacen lo que tienen que hacer, cumplen con su forma de gato y ya está. Somos nosotros, los seres humanos, que somos la evolución del Homo erectus, somos el Homo sapiens, los que piensan son los que tienen que hacer aquello que es una obra divina, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de la conciencia, de meditar. En vez de ladrar, que es lo mismo que hablar sin sentido, con quien sea, es lo mismo que ladrar. Podemos cantar los santos nombres en sánscrito, en el idioma original, en el idioma universal. Podemos referir, ocupar nuestras palabras en Kirtanan, en la adoración de la filosofía de Dios, Krishna. Y esto es el éxito. No hay más éxito que eso. Jaya Shri Radeshyam. Shri Shri Radharaman Charandas Dev Ki Jai Shri Nitai